pusieron una materia, para terminar esa materia tienen que inscribirse para que figuren en el acta final de la materia. No sé, siempre... No, no, sí, siempre inscríbanse, pero acuérdense que es 72 horas antes de la fecha del turno que elijan. Sí, creo que 72 horas. Sí, antes era 48, pero ahora es 72. Bueno, Pero estamos con 6, ¿cómo es posible que sean 6? bueno, porque recién se están enganchando. Bueno, ¿qué querés sacar? Poner un coso de teléfono ¿En silencio? en silencio. Yo a partir de hoy estuve terminando de corregir las cosas de los eléctricos y mañana ya empiezo con las notas de ustedes y la organización del parcial segundo. Así que yo creo que el viernes voy a estar mandando por el grupo eh, ya las cosas para que se vayan preparando, se vayan organizando. Ah, recién son las 6. 18:02 dice la Bueno, cosa. entonces creo que se está apurando. Sí, bueno, me están apurando los pobres niños. Están habilitadas. ¿Qué te parece la iluminación ahí? Mejor con esas luces que con la que teníamos acá arriba, ¿no? Bueno, mira, ¿ves esa diferencia? Eso es lo que yo creo que No, es debido a que para mí la calidad del... no, el monitor no es de 1080. por eso, la calidad del monitor es distinta. ¿Pusiste el teléfono en fibra? No. Creo Después me olvido. No sé ah, dónde anda mi teléfono. te puedo preguntar si tu teléfono tiene... Le subí todos los apuntes a los chicos. Menos Nicolás, la bolilla y me sube el vos después vas a dar contrato de eso. Sí. Bueno, es porque para saber yo... 18. ¿Por qué 18? Sí, sí. Fundación de Guadalajara, Cobriment. Y ¿Eh? no ponen ahí. Ah, es que tú me lo mandaron ahí. Ingeniería de 8. ¿De ¿Hay clases clase hoy? hoy? Sí, Sí. se viene a estar preguntando todos los días si hay clase. Bueno, son chicos. Sí. Ellos han sufrido los problemas técnicos del profesor. Ahora la culpa la tengo yo. Oh, bueno. Pero este es el código yo, ¿no? Jóvenes, ustedes saben que los números son constantes, ¿no? ¿Cómo que no? El ID y el código. No, qué Nadie sé yo. responde. No, espérate que no. Ah, bueno. No, es porque acá estaba viendo que han mandado por teléfono números raros ahí. Entonces, ya habíamos quedado en que eran fijos estos números hasta que se terminaban las clases. Lo que pasa es por ahí hay algo. Yo soy una descolgada. Si vos no me estás mandando que se mantiene el número, yo soy una descolgada. Ay, bueno. Como sabría, No, ¿eh? ¿Qué pasó? no te digo. ¿Eh? Señorita Rada, ¿está usted ahí? Nada. Señorita Rada. Va, porque... Sí, profe. Ah, Está, sí. porque cuando estaba viendo la lista de los regulares de autogestión, eso no aparecía en la última Ajá. lista. Y si ellos ya... No, pero yo lo tenía en la otra lista y bueno, la lista. No, era porque no aparecías en la lista de regulares de autogestión. Ah, bueno. Siempre Sí, sí Ahora, estoy inscripta.
Sí, pero ahora no, ya te anoté bien. siempre Pero, revisen esa pero no cuestión. sabían, no aparecen en las listas. Y esa lista, originalmente sí, pero algo debe haber pasado después que tu nombre no estaba. Porque las contrasté a las dos, las cotejé uno a uno. Y bueno, en la última no aparecía, pero en la primera sí, así que estaba oficialmente. ¿Sí? Ah, bueno, gracias, profe. Sí, ¿No? eso revísenlo ustedes que ahora todos estamos manejando con este sistema. ¿Cuántos años ya para que empiecen? 11. 11. Bueno, ¿querés que empecemos? Queda a criterio tuyo. Jóvenes, les he subido a las bolillas 8, 10, 11, 12 y 13. Esperen que yo ahora les traduzco qué son las unidades. La 8 es derecho administrativo. Correcto. La 8, la La 10. 8 y la 10. La 10 es lo que estamos viendo ahora Derecho de procesal y pericial. procesal. Y La 11, legislación y medio ambiente. la 11 es legislación y medio ambiente. La 12, que es legislación Legislación laboral. laboral. Y la 13, que es ejercicio profesional de la ingeniería civil. ¿Eso lo subiste? Sí. Ah, Eh, sí. no le pusiste la 11. Bueno, no importa, ya Va. la subís mañana. Sí, la subo mañana, la voy a subir. De cualquier modo es una cortita esta. Quería explicarles lo siguiente. La última bolita es importante que la lean, aunque más no sea por curiosidad. Probablemente no se les haga preguntas, pero es necesario que la lean porque la formación universitaria de todas las universidades argentinas, todas, lo que se prepara es algo que se llama profesional liberal. O sea, aquel profesional que va a ejercer su condición de habilitado para prestaciones profesionales típicas. O sea, no se forman empleados públicos, no se forman empresarios, no se forma nada de eso, se forman profesionales liberales. Después pueden ser empresarios o pueden trabajar en vialidad de la provincia de Córdoba si quieren, pero ustedes están formados para ser profesionales liberales. Eso quiere decir que van a prestar servicios típicos que están regulados por la ley de ingeniería civil, o sea, la ley de colegiación de ingeniería civil, y por una parte que quedó vigente del antiguo, eh, ¿cómo se decía? ¿Consejo? El Consejo Profesional, pero era del, eh, bueno, la resolución ley prácticamente, porque era de los militares, 1332. Entonces léanla, porque ahí van a ver que las prestaciones que ustedes van a hacer son proyecto, dirección técnica de obra me refiero, ¿no? Dirección técnica de empresa, representación técnica, asesorías, las asesorías en términos genéricos, ingresan, por ejemplo, a las pericias, las consultas, los asesoramientos directos, todo ese tipo de cosas. Y no les quiero decir conducción técnica porque esa es una institución mal existente dentro de nuestra legislación. Santa Fe ya la sacó, la borró, la anuló, la eliminó, porque contiene dentro de su alcance funcional aspectos que corresponden al empresario. Y entonces, si llegan a realizar conducción técnica de una obra, eh, cuya razón de ser fue nada más que originalmente habilitar a los maestros mayores de obra para que pudieran construir hasta 4 pisos, pero después se distorsionó todo, como siempre, y pueden ser alcanzados por responsabilidades empresariales. Acuérdense que el empresario de la construcción, el constructor, es el que tiene el máximo de responsabilidad. Entonces, en este caso, en muchos aspectos actúan como constructores y los pueden alcanzar. Yo he hecho informes para arquitectos donde definía que quedaban alcanzados por todas las responsabilidades legales en su carácter de constructor, porque ellos habían firmado y actuado como conductores técnicos de la obra, disponiendo la selección de personal y de materiales.
lo cual no quiere decir que no lo pueden hacer, pero solamente lo pueden hacer como apoderados, lo cual ya es bastante complicado actuar como apoderado de un comitente y a la vez querer ser director técnico de obra, porque implica un vínculo que se atentan, es como si se desestimaran el uno al otro, ¿no? Porque uno tiene que cuidarlo y el otro es un vínculo de confianza. Entonces quiero que vean en esa bolilla porque ahí hay en muchos otros conceptos para que entiendan qué es esto de ser profesional independiente, profesional liberal. Lo que no quita que con todos los conocimientos adquiridos no puedan trabajar en hidráulica de la provincia, en vialidad nacional, en una serie de otras actividades que hay en relación de dependencia en la misma municipalidad, este, o en relación de dependencia para empresas. ¿Se dan cuenta? A veces los buscan como jefes de obra, los cuales no sería propiamente dicho una tarea profesional liberal, sino que es una tarea que consiste en estar en la obra y irla conduciendo, la obra dirigiéndola, pero desde el interior de la organización empresaria, no desde afuera, o sea, no como profesional liberal. Para lo cual, en principio, les sobra capacidad por las cosas que se supone han estudiado y conocen. ¿Por qué se supone que han estudiado y conocen? Bueno, porque el día que tengan el título, quien los está respaldando en su formación es el Estado Nacional Argentino. El Estado Nacional Argentino dice, yo a esta persona la he capacitado para ejercer estos actos, proyecto, dirección técnica de obra, de empresa, etcétera, 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 de todo lo relacionado con las incumbencias de la ingeniería civil. Entonces, ese respaldo los hace presumibles de portar el conocimiento necesario. Por eso que también son peritos, porque se supone que conocen esas cosas. Pero léanla esa bolilla porque es muy importante si quieren saber de qué se trata la profesión en la cual están ustedes. ¿Por qué son ingenieros civiles y no médicos? Muy bien. Tenemos 30 ya, 29 Bueno, minutos. bueno, vamos a... ¿Quieren hacer alguna pregunta? No. Bueno. Bueno, si no quieren hacer preguntas, eh, dijimos que cuando son peritos judiciales o de parte y solicitan la regulación de honorarios o el adelanto de gastos, el juez puede manejarse de las dos formas, estableciendo el valor en jus y colocándole a su lado o entre paréntesis el valor en pesos, o bien directamente en jus. Eh, y decide desde cuándo es válido esa, esa disposición, que es válido desde el momento que se notifica. Porque después las actualizaciones que deban realizarse se van a realizar acorde lo establece el Tribunal Superior de Justicia. El valor del JUS a partir de agosto de este año es de 1.526 pesos con 68. Eso vale un JUS. ¿Cómo se enteran ustedes de cuánto vale y cuánto le tienen que depositar? Ingresan al Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba o de la ciudad de Córdoba, y allí les va a dar y ponen valor del JUS y ahí les va a largar el último valor del JUS, o sea que está vigente. No quería interrumpirte, quería saber si estaban escuchando bien porque no se me mueven los Ah, indicadores. ¿están escuchando, Sí, chicos? sí, sí han respondido bien. Sí, gracias, chicos. Bueno, siempre se va a manejar, estábamos ahora en la parte del caso 1, donde había fijado en la fecha de inicio de las tareas periciales y notificar a las partes. Cuando ustedes deciden ya colocar el inicio de las tareas periciales, cuidado con esto porque empiezan a correr los términos para presentar el dictamen pericial. Estamos hablando del perito oficial. ¿Por qué hay que tener cuidado con esto? Porque ahora va a comenzar a regir el término del Código de Procedimientos, que es 15 días hábiles
y pueden pedir una prórroga de 10 días más. ¿Qué pasa? No, se está moviendo. Está bien, Ah. continuando. Bueno, estamos todavía con la técnica, con la No. técnica del computador. Te estaba mostrando. Bueno, o sea, en esto que estamos ya trabajando con el procedimiento judicial, hay términos que hay que respetarlos porque si no los respetamos eh, nos puede provocar la caducidad de la presentación, o sea, la nulidad, que no tenga valor. No la puedo presentar, si yo tengo 15 días no la puedo presentar el día 17. Jóvenes, si dentro del procedimiento judicial cada uno hiciera lo que quisiera y se tomara el tiempo que quisiera, los procesos serían eternos. Ya son lentos. Ya son lentos, imagínense, mucho más eternos. Entonces se ponen plazos, hay distintos tipos de plazos, los cuales los van a conocer ustedes los relativos a la peritación, ¿no es cierto? O sea, lo que ustedes tienen que saber únicamente son los plazos que ustedes tienen que respetar para poder seguir dentro de este proceso, porque ya ustedes, una vez que son propuestos y aceptan el cargo, ya son parte del proceso judicial. Al ser parte de este proceso judicial, ustedes también, como tenemos la modalidad de expediente electrónico, van a tener que registrarse y solicitar el alta para poder ingresar al expediente electrónico. Ya, a ustedes les interesa. O sea, la justicia a mí me permite ingresar, yo estoy habilitada para ingresar a la página de Justicia Córdoba, que se llama Extranet, y ahí yo ingreso para ver mis novedades, las cédulas electrónicas. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes estén dentro del proceso van a poder ver el expediente en el cual ustedes están actuando. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes cuentan con una ventaja. Porque ustedes una vez que comenzaron, ya pueden ingresar en el expediente electrónico, no van a tener que ir a sacar copias ni a pedir ninguna documentación, salvo que haya alguna documentación que esté eh, reservada en secretaria y no se haya podido escanear, o bien que sea de dificultosa observación. Por ejemplo, generalmente lo que se escanea son las fotos en blanco y negro. Puede ser que se hayan escaneado las fotos en color. Yo ya las escaneo en color, total no me produce ni más ni menos ningún problema, o sea, no, si es en color en blanco y negro. En cambio, las presentaciones en formato papel, uno presentaba las fotos en formato papel en blanco y negro y un solo juego en color, por los costos y demás. Una vez que ustedes pueden, o sea, ustedes colocan la fecha para la iniciación de las tareas periciales, ya pueden pedir el alta o quizás ya la tienen, porque los abogados no estamos pidiendo el alta para cada expediente, quizás ustedes ya la tienen porque ya han sido peritos en otro caso, entonces pueden ingresar e ingresan en sus causas, son las únicas que les va a permitir ingresar, y con el número de expediente, y pueden ingresar en la página del juzgado y de esa causa y pueden ver toda la documentación presentada desde de la iniciación, ya sea como prueba anticipada o bien como demanda, con toda la documentación y demás, y hasta tienen a una radiografía que es un resumen de la causa. Dijimos que una vez que fija la fecha de inicio de las tareas periciales, las partes se tienen que notificar por su cuenta. Como ahora ya tenemos la incidencia del expediente electrónico y desde el inicio de la pandemia todos los expedientes en papel han pasado también a tener trámite electrónico por la cuestión de los contagios,
Entonces, eh, ustedes pueden ver todo lo que hay, no tienen que andar sacando copias, o sea, pueden ingresar las veces que quieran, pueden bajar la documentación, porque generalmente nosotros tenemos que presentar la documentación en PDF. Si ustedes pueden guardar los PDF y después ver. ¿A quién debe solicitar adelanto de gastos y cómo lo hace? Esa es la pregunta número 4. Los gastos se solicitan en la oportunidad en que ustedes van a aceptar el cargo y colocar la fecha de inicio de las tareas periciales. Y allí mismo, en el mismo escrito, le solicitan al juez que ordene el adelanto de una suma de dinero destinada a gastos. Los gastos son en este momento, lo están ordenando, pueden ser en yugo, puede ser una suma equivalente, y depositados en una cuenta que la abre el tribunal para que ustedes puedan retirar ese dinero, para que ustedes puedan retirar ese dinero. Ese dinero para gastos, ustedes tienen que generalmente se están ahora, se está regulando en 4 yugos, estamos hablando de más o menos 420, 4, 6.100 pesos. bueno, no es poco, pero ustedes tienen que, una vez que presenten la pericia, cuando presentan la regular, para que les regulen los honorarios, tienen que hacer una rendición de cuentas de los gastos. O sea, si sacaron copias, hagan una rendición. ¿Por qué les digo sacar copias? Porque en el expediente electrónico, el trámite procesal indica, salvo este periodo de pandemia que es especial, el trámite indica que yo presento el escrito en forma electrónica, vía web. Es muy fácil, o sea, se va a la parte donde ustedes ingresan, bueno, ahora ustedes no van a poder ingresar porque no van a tener clave, pero en la parte de mis novedades, en la parte de abajo sale escritos electrónicos. Esos escritos electrónicos dice incorporar nuevo escrito electrónico. Si ustedes tienen que incorporar un escrito vía, o sea, dictamen pericial, ¿qué es lo que se sugiere? Que se indique, porque tienen todo un formato Word, que indiquen ahí en forma, una especie de modelito de lo que están presentando al juez. Y como archivo adjunto, escanean en PDF el dictamen pericial, con todo lo que ustedes tengan. Si ustedes han sacado copia de libros, de fotos, de croquis, todo lo mandan en formato de PDF y de acuerdo a lo que me permita en cuanto a volumen de carga el archivo. Si hace falta se mandan 2 o 3 archivos. ¿Cómo ustedes se dan cuenta que esto llegó? Porque les va a mandar el sistema un número que el escrito ha sido recibido, o por lo menos la fecha que el escrito ha sido recibido, y eso lo pueden guardar o imprimir. ¿Por qué les digo que esta fecha es especial por el tema de COVID? Porque en el trámite común o habitual del expediente electrónico, eh, la ley indica que yo tengo que presentar el archivo por PDF, por vía electrónica, y a su vez, por eso es un sistema que todavía no lo entendemos, a su vez tengo que llevar, una vez que el tribunal lo reciba y me lo pida, le tengo que llevar una copia en formato papel al tribunal. Y a su vez puedo llevar yo, o sea, debo llevar yo otra copia
para que en el tribunal me la cargue como que yo la presente el dictamen pericial. ¿Por qué? Porque dice este expediente electrónico, o esta creación del expediente electrónico, que se va a llevar un sistema paralelo en formato papel de aquellas actuaciones importantes que se necesite tener un resguardo en el expediente papel. ¿Por qué? Porque los abogados, si vamos a consultar el expediente a la barandilla, no vamos con una computadora, o sea, no podemos estar consultándolo en una computadora, sino que me tienen que prestar el expediente papel que hay. O sea que esto medio es un contrasentido, porque por un lado yo estoy tratando de digitalizar todo lo que sea documentación, salvo aquellas documentaciones que no se pueden digitalizar, como ser una radiografía o un estudio de una tomografía, una cosa así. Sí, pues te lo dan en disco. Claro, pero es muy pesado. Entonces, y por el otro lado estoy diciendo que debo presentar el apoyo de papel. Yo creo que esto lo vamos a ir Sí, se va a ir puliendo con solucionando el tiempo. y puliendo con el tiempo. Lo real es una cosa. Ustedes una vez que son peritos van a tener, cuando los nombren en su primer caso, van a tener que pedir que se los autorice con la clave para ingresar al sistema extranet de auxiliares. Así nos comunicamos nosotros con tribunal. La experiencia que tenemos nosotros este año es especial y particular por el tema del COVID, pero el expediente electrónico como obligación y como algo, algo que ya funciona, está funcionando a partir del año pasado. Y a partir de a partir del año pasado, en la parte de familia y este año empezó a funcionar la parte de civil como obligatorio y la parte de penal. Eh, una de las cosas que se plantean, pero ahora ya la planteamos como profesionales, es que nosotros no podemos ingresar en ningún caso que a mí me propongan. Supongamos que a ustedes les proponen ser perito oficial en un caso determinado. Ustedes no pueden ingresar si no están autorizados por el tribunal. ¿Se entiende? Ustedes son, como peritos oficiales, son auxiliares de justicia, se llaman. Y pertenecen a la tarea general, son como satélites de la actividad del tribunal. ¿Se dan cuenta? Entonces, si el tribunal no los aprueba, no los acepta, no se los notifica, no les está dando A ver, participación. cuando el abogado se presenta en una causa, yo no estoy oficialmente en la causa hasta que no me cargan en el sistema del tribunal y en esa causa. Supongamos que yo vengo en la causa de Villada contra EPEC y yo soy abogada de EPEC. Cuando yo me presento como abogada de EPEC con las formalidades de ley y pagando, el tribunal a mí me carga en el sistema y en esa causa, porque yo voy a ser la abogada de EPEC. Y de esa manera yo puedo ingresar con mi clave a ver qué es lo que hay en ese expediente. Si a mí me proponen ser abogada de un determinado particular, yo no puedo ver la causa antes, porque no tengo participación. A ustedes les va a pasar lo mismo. Una vez que ustedes acepten el cargo, tienen que pedir que los carguen inmediatamente para poder ingresar a la causa. Sino al día que pasa va a actuar en contra de ustedes porque no van a poder estar verificando qué es lo que hay. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes no tienen participación, no pueden hasta el momento, y lo que tenemos hasta ahora,
es que no podemos ver un expediente en donde no tengamos participación. Eso es lo que estábamos pidiendo. ¿Por qué? Porque a muchos abogados, y a ustedes les va a pasar también, nos proponen ser, o pongamos a ustedes, o peritos oficiales o peritos de control en una causa que ustedes no la tenían, y el otro ingeniero que había realizado el informe técnico se tuvo que ir, se enfermó, falleció, lo que fuere, y se la proponen a ustedes. Y ustedes no van a poder ver esa causa hasta que no tengan participación. Eso es lo que se está pidiendo desde el año pasado, porque si no, no tenemos acceso a poder ver un expediente. A diferencia de hoy, o sea, del expediente papel, en el que yo iba a la barandilla y lo pedía, no me lo prestaban obviamente, pero lo podía ver. Y ustedes también lo podían ver si iban y lo pedían como peritos, ¿no? O como ingenieros. Hasta ahora más o menos se entiende, pues es medio léxico Sí, de abogado. de todos modos, si bien el apunte que les he subido de pericias tiene una pequeña falla y es que no lo he actualizado en el asunto de los gastos, el resto de las cosas son válidas y ahí tienen un articulado que lo pueden leer por curiosidad, pero lo van a ir sabiendo con el ejercicio profesional, con el correr del tiempo. Lo que pasa es que cuando se inscriban y tengan que rendir un pequeño curso, van a tener que estudiarlo ahí sí. Lo van a ver a esto. Sí, No es no nada, son cosas. a ver, no es nada difícil, nada de lo que es el ejercicio profesional es difícil. O sea, y ustedes van a tener únicamente que memorizar ciertos términos que después se lo van a hacer de taquito más o menos. Nosotros como abogados por ahí, de acuerdo a la causa, si es de menor cantidad, de mayor cuantía, si es de familia, tenemos que ir al procedimiento para ver cuántos días tengo para esto, cuántos días tengo para el otro. O sea, el abogado está un poco más en contacto porque es más complejo las causas que actúan. Ustedes tienen como que respetar, primero cuando se los notifica para la aceptación del cargo de perito oficial. Ustedes tienen que cumplir ese término, que suelen ser 3 días hábiles, salvo que el tribunal disponga 5 días hábiles, o sea, más no les va a disponer. ¿Qué puede suceder si yo no cumplo esos términos? Que me den por decaído el derecho dejado de usarse, dice. O sea, que se me tenga por no aceptado el cargo. ¿Quién lo va a pedir eso? Uno de los abogados. ¿Por qué? ¿Lo puede pedir? Sí, lo puede pedir. ¿Por qué? Y porque necesitamos un perito, necesitamos que el perito en los tiempos que le han dado el tribunal acepte. Se expida, sí, se expresa. O sea, y si no acepta y no dice nada y no lo pude contactar y necesito que nombren otro en el menor tiempo posible, porque si en esta causa se me está estancando en esta parte, ¿m? No va a poder. Y no puedo avanzar. ¿Por qué? Y no voy a poder avanzar porque seguramente estoy dependiendo de esto por el tema de el inicio de las tareas. Hasta ahora más o menos se entiende. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno. El adelanto de gasto. Esto está contemplado en el Código de Procedimientos, está contemplado también en el Código de Arancelario de Abogados, donde se dispone cuál es el pago que se le tiene que hacer por sus servicios profesionales a un perito oficial y un perito de control, que ya lo vamos a ver a eso. En este código arancelario también se establece en el Código de Procedimientos la posibilidad de solicitar adelanto para gastos. Cuando se solicita adelanto para gastos, no es honorario, es gasto. Y ese gasto, a partir de hace bastante poco, se está pidiendo rendición de cuentas. La rendición de cuentas es, si yo compré un tóner porque tenía que imprimir el dictamen y pasarlo y escanearlo, y chicos,
la boleta del toner, le saco una copia o la escaneo y pongo como una prueba de... O por lo menos una fracción de ese toner gastado, porque ya que no se gasta. Ya no se gasta todo en un solo escrito. Pero fíjense, para que se den una idea, hay gastos siempre. Los gastos generales están contemplados dentro de los honorarios. ¿Qué son los gastos generales? La luz de escritorio, ese tipo de cosas, ¿se dan cuenta? Después, si quieren, vayan y busquen qué son gastos generales y qué son gastos especiales. Los gastos especiales no. Los gastos especiales, por ejemplo, si tienen que viajar a algún lugar en particular para ver algo, si tienen, acuérdense que hay un costo por kilómetro para cualquier movilidad, si van en una movilidad propia, que va a ser más barato que ir a una movilidad alquilada. A ver, hay dos teorías en la parte de los gastos. Una que dice que los gastos no se tienen que adelantar ni pagarse porque están dentro de los honorarios. Y otra parte que ha resaltado el Código de Procedimientos de Córdoba, pues te dice que los gastos son gastos y que los honorarios son honorarios. O sea, el gasto es porque yo para realizar una tarea tuve que invertir una suma de dinero y el honorario es el trabajo que yo La realicé. retribución. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede o sucedía y estaba sucediendo con el tema de los peritos? Se pedía la rendición de cuenta de gastos. Esto llevaba a que fuera una cosa media turbia, los pagos, y que, bueno, muchos peritos por ahí pedían dinero para gastos extraordinarios que en realidad no eran necesarios, como un estudio de suelo, con la contratación de 2 o 3 albañiles, más contratar alguna máquina o alquilar, y eso lo enunciaban, pero en la realidad no se hacía, o sea que encubiertamente no era un gasto que habían hecho un estudio, sino que era un pago para realizar alguna, o sea, esa es la interpretación nuestra de los abogados, un pago para, sí, me está pidiendo dinero. Chicos, quiero que aprendan algo que es importante, muy importante. Cuando sean peritos oficiales, a veces se les puede complicar el trabajo y requieren ayudantes, asistencia. Pueden ser albañiles, pueden ser obreros. Nunca, nunca los contratan ustedes, ¿me comprenden? Nunca. Directamente informan al tribunal que se necesita personal para hacer una excavación de tales características, que con una o dos personas van a ser necesarios y que la parte que propuso la pericia aporte a ese personal. ¿Por qué? Porque si ese personal lo llegan a llevar a ustedes a trabajar y le pasa algo, ustedes son los responsables y tienen que pagar. Imagínense que se les muere ese personal. Hoy debe andar cuánto, en 6 millones de pesos una persona. O sea, lo van a pagar como Brad Pitt a ese albañil que lo único que sabía hacer era mover la pala. Entonces, nunca ustedes, siempre la parte que pidió la pericia es el que contrata al personal auxiliar para los diferentes tipos de tareas. Recuérdenlo, chicos, porque es peligroso jugar con eso. Bueno, a partir del año pasado, más o menos, le estoy hablando de toda puesta en marcha del proceso oral en lo civil, que es mucho más acotado, es más rápido. También se puso en marcha toda una serie de juzgados en donde aunaron criterios tanto para que se cumplan los plazos de realización de las pericias, porque antes no se cumplían, no sé, no es que no se cumplían, sino que se consideraba que si una pericia era compleja y no lo estábamos tan molestando al perito para que cumpla los plazos. Bueno, esta serie de jueces y demás aunaron criterios y dijeron, y si son 20, 15 días, son 15, Son 15 días. días. No, Y si son 15 días, no lo digo yo, lo dice el Código de Procedimientos. Y si necesita más días, el Código de Procedimientos dice que debe solicitar una extensión que son 10 días más. Siempre hablamos de días hábiles, ¿eh? Bueno. días hábiles administrativos judiciales, ¿se dan cuenta?
porque puede pasar que por ahí haya algún día que el Superior Tribunal lo declara inhábil y bueno, ese día no ocurre. Bueno, entonces estos jueces también establecieron como criterio que al perito se le tiene que pagar una suma determinada. Esa suma se le va a depositar en una cuenta a su nombre porque el tribunal va a conocer el movimiento de la cuenta, si lo retiró, si no lo retiró. Y a su vez, ese dinero, para que sea válido como gastos, tiene que ser rendido como gasto antes de que se le paguen los honorarios. ¿Por qué? Porque si no lo rinden como se solicita, o la rendición es parcial o insuficiente, esos 4 SUS van a ser tenidos en cuenta como honorarios anticipados, como formando parte de los honorarios anticipados, como anticipo de honorarios. Hasta ahí no nos entendemos. ¿Quién debe pagar estos 4 SUS al perito o los peritos? Puede ser que se pida el nombramiento de 2 peritos. Los gastos los debe pagar la parte que solicitó esta medida probatoria. La prueba pericial dentro del proceso civil forma parte del complejo probatorio. Dentro del proceso civil yo tengo partes que está constituida primero por el inicio, que es la demanda, o sea, qué es lo que yo estoy pidiendo. Después va a ser la contestación de esa demanda a la otra parte, ahí se traba la litis, ahí nace el conflicto, y después, dependiendo del juicio, Y los ofrecimientos de tipo de prueba. del juicio, voy a tener los tiempos y los ofrecimientos de prueba. Esos ofrecimientos de prueba, tengo diversas pruebas, y entre las pruebas tengo la testimonial, la prueba documental, la instrumental, y una de las pruebas en este proceso es la pericial. Cualquier prueba pericial puede ser una pericial caligráfica para reconocimiento de firmas o de algún texto que se haya puesto en duda. Puede ser una pericial médica, porque esta persona aduce que ha recibido un daño producto de un golpe, de un accidente de tránsito, supongamos. Bueno, la pericial o pericial técnica, de acuerdo a un daño en una vivienda o en un edificio. Es una forma de prueba, es una de las pruebas que las puede pedir o no las partes. O sea, esto es voluntad de las partes lo que van a aportar al proceso para probar su pretensión o defenderse de la pretensión que le está pidiendo la otra parte o le está solicitando la otra parte. ¿Hasta ahí más o menos se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿Qué es lo que este perito entonces va a recibir? 4 JUS en una cuenta, en esa cuenta abierta en el Banco Provincia de Córdoba, sucursal Tribunales, que está en Corro y Duarte Quiros, el Banco Provincia de Córdoba, sucursal Tribunales, y allí va a retirar el dinero. ¿Cómo retira el dinero? Lo va a retirar pidiéndole al tribunal autorización a través de una orden de pago. Todo esto ahora se hace vía virtual. Las órdenes de pago, el tribunal las envía al banco en forma virtual y el banco con el documento de ustedes le procede a pago. Cuidado con la rendición de cuentas. No con eso quiero decir que la rendición de cuentas tiene que ser, a ver,
em, compré un lápiz. Eh, o sea, hacer una rendición de cuentas que sea creíble. Si ustedes utilizaron su automóvil, su auto, para y han tenido que ir 3 veces Al lugar de donde al tenían que lugar hacer del las hecho, observaciones. eh, Sí. y bueno, para eso tienen los tickets Consumo de de combustible, si co- no lo estiman, si se encuentra que es razonable, no, nadie se no, los va a negar. no, no, bueno, pero tienen que poner una acreditación. Bueno, porque cargaron nafta, pero Claro, pero un ticket, ustedes cuando van a cargar nafta, cuando se carga nafta, a ustedes les dan un les dan un comprobante. ticket. Sí, Bueno, sí. eso péguenlo. Porque si le dicen, pero acá, perito, usted pone, qué sé yo, 200 litros de nafta. Sí, bueno, pero yo de esos 200 acá le estoy aclarando que gaste 20. Claro, solamente Pero le contemplo. estoy probando que ese día yo cargué combustible para usar el automotor. Muy bien. Si tienen que comprar lo que yo les decía, el toner. Y sí, yo cuando compro toner no compro el 20% de toner que voy a usar para imprimir el dictamen pericial. Y yo compro el cartucho de toner. No, cuando sean fracciones, aclárenlas. Si es razonable, nadie les va a decir que no. Bueno, pero que sea creíble. ¿Por qué? Porque en el caso que me ha tocado a mí estar en juicio oral, tanto el perito mecánico como la doctora, una doctora médica, los dos retiraron el dinero, pero el mecánico presentó un listado de supuestos gastos que había realizado. O sea, fui 3 veces a Sí, ver listado de tal gastos, cosa. no Eh, acreditación de los Claro, gastos. caminé y tuve que comprarme una gaseosa porque hacía calor. O sea, era un listado de cosas que la verdad que no eran creíbles ni tampoco había ninguna factura que avalara nada. Jóvenes, la prueba es un hecho que acredita otro hecho. Entonces ustedes no pueden solamente describir, sino que si tienen que acreditar el gasto, tienen que mostrar el recibo que recibieron a cambio del dinero que entregaron. Salvo que presentando eso aclaren que es una fracción de eso por ser excesivo. Nadie va, si gastaron 5 litros, nadie va a ir a cargar nada más que 5 litros para eso. Claro, Bueno, o sea, lo que pasa es que, aquí voy yo con la credibilidad. Y no es lo mismo que yo ponga, gasté, supongamos que un promedio que han ido varias veces a ida y vuelta, obviamente, al lugar del hecho, y, y gastaron 20 litros de combustible. Y yo tengo una factura de 50 litros. Y chicos, por lo menos tengo la factura que acredita que yo fui en el auto y cargué combustible para ese auto. O sea, a ver, se les pinchó la goma. Y bueno, pídale un pequeño en la facturita. gomería les van a dar una factura, Claro. un O ticket. sea, que sea creíble. Eso es lo que se está pidiendo. ¿Por qué? Y porque el dinero está saliendo de una parte y donde no decía nunca nadie la rendición de cuentas y se cuestionaba moralmente todo. Muchas veces el concepto de credibilidad está asociado a la idea de control. O sea, si ustedes presentan un ticket, tiene que tener el teléfono del lugar donde hicieron el gasto. Si después controlan o no, ese es un asunto del tribunal. Lo más probable es que no controlen ni medio, No, no. ¿eh? Porque tienen mucho Profe, trabajo. ¿un Sí. recibo sirve? Así, o sea, un recibito o tiene que ser un No, No, ticket? puede no. ser un recibo Un informal, recibo sí. informal hecho nomás a mano alzada en un papel, pero que figuren los datos con quien habría que comunicarse para verificar que eso ha ocurrido. Ya les digo, lo más probable con lo que están ocupados los tribunales es que nadie confirme nada, pero que lo diga, que sea accesible. Supongamos que ustedes van con Porque el... si no correrían facturas truchas que ustedes no se imaginan. Supongamos que ustedes van a... tienen que cambiar la rueda porque se les pincha. Y el pobre señor de la gomería no tiene facturero ni está A anotado. mano alzada en un papel. Suelen tener esa factura O recibos simple comunes de un o un talonario. recibito. Yo diga, a ustedes díganle, mire, yo lo tengo que presentar. Póngame, eh, ¿cómo se pone? Eh, Arreglo de una cubierta, qué sé yo. Jóvenes, les explico algo.
si bien ustedes están acostumbrados a los recibos, a las constancias formularias, por ejemplo un pagaré, ¿m? Ustedes van y buscan un talonario de pagaré. Bueno, yo he hecho muchos pagarés y siempre los he hecho yo, en la computadora con Word, ¿me dan cuenta? ¿Por qué? Porque eso es una forma de facilitar el tráfico comercial. Pero el documento real es aquel que escribe el que lo va a firmar y que está en las firmas de ambas partes, o que las ambas partes puedan ser vinculadas, que se aclare, que se ponga la fecha, sobre todo es importante la fecha, ¿eh? Por algo que se llama fecha de acierto. O sea que no se aten a los formularios, también se puede crear la documentación. Supongamos que el pobre señor de la gomería le tiene un sello que dice gomería Los Claro. Tres Chanchitos. Y bueno, le pone ese sello ahí y el domicilio de la gomería Un firma él teléfono y y abajo aclara el teléfono y demás. si alguien quiere averiguar, que hable. O sea, yo no conozco ningún gomero de una gomería que tenga, que esté inscrito en el monotributo, y No, eso salvo que tenga que facturarle a alguna empresa y bueno. Pero en realidad estas empresitas son bastante informales y bueno, y es lo que ustedes consiguieron y están aportando que fueron y también estamos hablando de un parchado sí, no, si comieron en algún lugar, por ejemplo, se correspondería con el concepto de viático, ¿eh? Si comieron, bueno, pagaron, pero chicos, si Profe, nadie lo plaza. chicos, si comieron, pero no es que se vayan a almorzar. O yo tengo el estudio en la calle Montevideo, la casa queda en barrio Talleres y yo en el Sí, medio me fui a almorzar. No, no, eso no es viático. ese es más, Eso es medio... predispone a dudar, digamos. Sí, sí pregunta, disculpe. Sí, si dale. yo tengo una duda, Sí. porque por ahí tiene que ver con esto, pero no. Cuando uno es responsable inscripto, ¿cuál es la ventaja o por qué se trata de pedir siempre que uno compra, carga nafta, lo que sea, factura? No, lo que pasa es que todo lo que vos haces no te sirve para descargar impuestos. Porque de factura A es porque el IVA que vos estás pagando después, cuando pagues vos al final, pagás la diferencia entre el IVA acreedor y el IVA deudor y pagás la diferencia, ¿te das cuenta? Entonces necesitas las facturas. Primero, para desgravar impuestos tengo que tener ciertos requisitos. Generalmente los profesionales que somos monotributistas no estamos exentos de IVA y exentos de ingresos brutos en las categorías más bajas. O sea, si yo tengo un gran estudio jurídico que está facturando al año Claro, casi más de como un una empresa. millón de pesos o más de 2 millones de pesos, y bueno, ya ahí ya no está alcanzado por estas exenciones, habría que verlo. Pero en general, ¿cuál es la ventaja de ser monotributista o de pedir estas facturas? Es que aquellos que figuran en un monotributo un poco más alto que el mínimo, o sea que los han pasado. Acuérdense que la AFIP, por más que yo no lo pida, si comprueba que yo pasé el mínimo por el que me había inscrito, me cambio de categoría. Eso lo saben, ¿no? ¿Eso lo saben? Sí, si no lo van a saber cuando empiecen a aportar el monotributo. Jóvenes, otra cosa. Cuando hablamos de estos recibos con motivo de justificar en qué se gastaron parte o todo el dinero de los gastos, no tiene nada que ver con AFIP ni con nada de esas cosas. Es una cuestión con el tribunal, ¿se dan cuenta? Si ahora, si se les hubiera dado gastos de 1 millón de pesos para algún tipo de super gasto que pudiera haberse hecho, Sí, ahí entonces sí sí, pero son menos. estas son todas menudencias, no, O no. sea, ¿qué es lo que yo les sugiero? Acuérdense que un ticket sí es una comprobante. Es comprobante un ticket porque yo tengo todos los datos de ingresos brutos, de inicio de actividad, o sea, funciona casi como una factura, no lo digo yo, lo dice la AFIP. Eh, con respecto al monotributo, cuando ustedes se inscriben en el monotributo, si yo me inscribo en la categoría más baja,
yo tributo por esa categoría. Si al final del año, calendario, paso ese mínimo, la AFIP en forma automática, porque no creen los declarantes monotributistas, los cambia automáticamente de categoría. O sea, los sube de categoría. Por lo tanto, cuiden bien de no superar la cifra base de la categoría en la que están inscritos. Tampoco se desesperen tanto por andar pagando impuestos. ¿Qué quieren comprar? Cartera de Louis Vuitton, no sé cómo se dice, a su señora vicepresidenta. ¿Mm? Bueno, este sistema de monotributo, chicos, la AFIP nos tiene así la mira de todo, porque cuando nos piden a nosotros en una factura que le demos el cuilo, declaremos el cuilo, es porque nos están haciendo un puente con AFIP por algo. Entonces eso tenemos que tener, no cuidado, sino que la AFIP, si ustedes ingresan, algunos monotributistas, algunos están inscritos como monotributistas. Jóvenes, ¿alguno está inscripto como monotributista? No, está bien. Silencio. En realidad no lo están negando, es silencio. Bueno, una vez que uno está inscrito como monotributista y recibe, supongamos, yo soy monotributista y a su vez recibo un sueldo de la UTN por ser profesora adjunta, en la página de la AFIP figuran mis ingresos, o sea, los ingresos que yo he rendido por facturas emitidas, y también figura cuánto es mi ingreso como profesora de la UTN. En este momento me están por dar hasta gratis un viaje a Marte por todo lo que cobramos en la UTN. Ese es otro desastre. Y no sé si no nos van a cambiar, a mí no me van a cambiar de categoría. Bueno, esto con respecto, ustedes tienen que ser monotributistas para poder cobrar en tribunales, sí. En tribunales les van a pedir a ustedes la constancia de inscripción en el monotributo antes que les regulen los honorarios y una vez que les paguen. Y es más, se les suele pedir como colaboración si tienen un CBU de alguna cuenta para acelerar el pago y que en esa cuenta se les deposite el dinero de los honorarios para hacérselo más fácil, más rápido y más efectivo, ejecutivo, directo. Si no, el tribunal, si les abre una cuenta, ustedes tienen que pedirle al tribunal que emita una orden de pagos porque depositaron el dinero en otra cuenta. Entonces, bueno, es toda una cuestión que lleva más tiempo que si yo ofrezco el CBU y se me hace una transferencia. Créanme que dentro de todo ahora están bastante beneficiados los profesionales, Sí. porque durante toda la década del 80 estuvimos pagando IVA sobre honorarios, ¿se dan cuenta? El 55% se iba en impuestos, los que ejercíamos la profesión libre, ¿no? ¿Qué pasa Así. si ustedes no son monotributistas? Grave problema. Porque el no grave problema cuando ustedes le cobran a un cliente particular, sino grave problema cuando estamos en sede judicial. ¿Por qué? Porque el tribunal es una institución de retención. Agente de retención. Agente de retención, no me salió la palabra. Eso quiere decir que si yo no estoy o yo no acredito ser monotributista, la retención es mucho mayor. ¿Por qué? Porque si yo soy monotributista, se supone que la AFIP es la que interviene, va a saber que yo recibí los honorarios porque voy a tener que emitir una factura acorde a los honorarios. No es que yo voy al banco y cobro, voy a tener que adjuntar una boleta a mi nombre en donde diga que yo percibí la totalidad de los honorarios en la causa fulanito contra menganito del tribunal no sé cuánto, y eso lo voy a tener que escanear y mandárselo al tribunal. Y eso obviamente AFIP
va a tener noticia de que yo recibí esos honorarios. O sea que no son honorarios que yo recibo bajo la manga, no, esto no hay nada en negro. Eh, ¿Qué es lo que suele pasar? ¿Qué es lo que pasa si yo no soy monotributista? Y que me van a descontar mucho. Porque al no ser monotributista ya lo tengo a mi socio del Estado estando anotado como monotributista, pero ahora lo tengo de mayor socio. Y me descuentan alrededor del 35% de los honorarios regulares. En cambio, si yo soy monotributista, voy a estar pagando mensualmente Una el cantidad monotributo. fija. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Se entiende? Sí, muy bien. Sí, sí. No, si no te hacen ninguna denuncia, convengamos que las AFIP no son ningunos bebé de pecho, pero si vos Pero, tenés un movimiento de dinero que, que históricamente vos podés probar que no es de ahora, desde que vos o sea, a ver, no es producto de tu trabajo o de trabajo en negro trabajo como ingeniero. como ingeniero. No te van a hacer problema para nada, porque el co-titular siempre se toma como acompañante y como caso en el que si el Claro, otro no puede, este puede acceder. O sea, el co-titular no necesariamente titular. O es sea, copartícipe de la plata que claro, hay. no es indistinto, sino es una precaución en caso de que el Claro, titular no por pueda. ejemplo, es como si yo lo pusiera al profe como cotitular de un plazo fijo que yo tengo. ¿Pero por qué? Porque en caso de alguna necesidad urgente y un impedimento de la persona titular y está autorizado este cotitular. Y eso, chicos, hay registros en los bancos porque generalmente va el titular a renovar las cuentas. Eh, Siempre que yo pueda probar, acuérdense que acá en Argentina está todo medio, siempre esto que vienen investigando del blanqueamiento de capitales y demás. Mientras yo pueda probar de dónde saqué los capitales, no tengo problema. O Pero sea, es para situaciones de mucho, mucho de dinero. mucho dinero. O sea, Imagínense si la AFIP está distraída por cada muerto de hambre como yo, en 40 millones el trabajo de tendría, ¿se da cuenta? Y me imagino que, no, depende del contexto donde estén investigando, qué es lo que estén buscando. Varios millones, me imagino. supongamos que vos no tenés nada, sos jardinero y de un día para el otro apareces como titular de cuentas bancarias en el país, de depósitos en el exterior. Te compraste un departamento en Buenos Aires, de lujo. Te compraste, y vos decís, bueno, yo con la maquinita de cortar el pasto, Sí, tenés que no, cortar mucho claro, pasto. a ver, es un enriquecimiento, ellos lo consideran en prima fase, o sea, en principio, lo consideran como un enriquecimiento ilícito, donde te van a citar a vos para que pruebes de dónde sacaste la plata. Supongamos que yo pruebo que mi tío era el tío rico de MacPato, ¿no era el Sí, de sí, como el pato. El tío patilludo era el la tío que época. tenía muchísima plata? Y yo puedo probar que lo recibí de una herencia y que mande plata al Que exterior. el origen es lícito. Entonces tendré que pagar los impuestos correspondientes si no los he pagado, pero Miren, les voy a decir el mismo consejo que me daba mi padre a mí. No peleen contra el fisco porque es imposible, porque ellos están todo el día al cohete pensando en cómo jorobarlos a cada uno de ustedes y sacarles plata. Entonces lo que hay que hacer es siempre pagar un poco. Nunca llamen la atención. No dejen de pagar, por ejemplo. En el sistema en que esté, paguen un poco. El mínimo. Siempre pagando el mínimo. De esa forma, no van a llamar la atención en variaciones y cosas. Y si llegara a haber alguna variación, bueno,
vean de que no los cambien de categoría, o si los cambian de categoría que sea por una razón suficiente, algo válido y no una arbitrariedad. El monotributo No por un responde, ingreso excepcional. el monotributo responde a la actividad profesional. No se complementa con otros ingresos. Supongamos que ustedes son empleados de la provincia y a su vez se anotan el monotributo como ingenieros para realizar tareas eh, particulares, se anotan como monotributistas. Y ustedes reciben un sueldo como ingenieros de la provincia, no tiene nada que ver ni se va a sumar a su ingreso anual como monotributista, porque son dos actividades totalmente diferentes. Sí, la van a tener declarada en AFIP, o sea, AFIP les está controlando sus ingresos, pero el ingreso del monotributo se va a corresponder al ingreso que ustedes realicen como profesionales independientes. Esto es la cantidad de boletas o de facturas que ustedes estén emitiendo y los montos. Ergo, cuando no sea necesario emitir facturas que puedan ser vinculadas con otra cosa por el estilo, den recibos comunes. Jóvenes, quería decirle esto. El monotributo está compuesto de tres componentes. Uno es aporte jubilatorio, el otro es obra social y el tercero es IVA. Si ustedes No, aportan... monotributo puro. ¿Eh? Monotributo puro, es un salario. Sí, el IVA de las cosas. Bueno, pero no el IVA común, sino es el IVA para estas cantidades, para estas cifras menores y ya estratificadas en una cifra fija. O sea que en realidad no, el monotributo no es IVA, el monotributo es una cifra mensual. Bueno. Entonces, si ustedes hacen aportes a una obra social, tienen un servicio médico, no tienen por qué estar pagándole al Estado la proporción que el Estado les cobraría, ¿se dan cuenta? Segundo, si ustedes hacen aportes jubilatorios, por ejemplo la caja de jubilaciones de ingenieros, entonces tampoco tienen por qué estarle pagando, simplemente van a pagar la parte del monotributo, dice la profesora, yo creo que es IVA, es un IVA de cantidades presuntas, pequeñas, y nada más que eso, ¿se dan cuenta? Es para que no vayan a estar pagando de más. Ah, a ver, eh, lo ponemos como ejemplo. Ustedes trabajan en la provincia y a su vez, al ser profesionales matriculados, están pagando. O sea, le están descontando como profesionales, le están descontando aportes jubilatorios y obra social. En el colegio, en la caja de ingenieros, están pagando también Si quieren, aportes pueden jubilatorios. pagar aportes. No, si quieren no, porque si tienen que estar matriculados. Eh, Bueno, supongamos que lo sí, es una... Claro, claro, pero está bien, podría está no bien. pagarse. Supongamos que... ¿Pero estás en relación de dependencia? Ajá, está está bien. bien, está Estás bien. como profesional liberal. ¿Qué es Claro, claro. claro, Bueno, perfecto. Y entonces no le pagues a ¿cuál la... es la diferencia? Que el monotributista común, esto fue pensado por la antigua caja de autónomos que existía, es para aquella persona que realiza una actividad y no tiene otro ingreso para pagar obra social y aportes jubilatorios. Obviamente que cuando esta persona cumpla con los requisitos para jubilarse, o sea, edad, cantidad de aportes y demás, la jubilación va a ser mínima o va a estar en consideración con lo que aporta. Y la obra social que reciben los monotributistas que pagan y que no tienen obra social, por eso acceden a esa, es una obra social mínima también. O sea, Porque ellos se van a morir antes de llegar a... es más, yo prefiero el PAMI, el APRO y lo que venga Antes que eso. antes que eso. Pero bueno, antes que nada tengo obra social. Es, fue un poco, es para cubrir estas personas que realizan actividades independientes y que necesitan tener un aporte jubilatorio y también necesitan tener una obra social. Y si yo les voy a contratar en forma particular, una obra social es impagable
porque son muy caras, y el aporte jubilatorio, bueno, La obra social no es cara, lo que pasa es que los ingresos de la gente son bajos, ¿se dan cuenta? bueno, aclarado este punto, o sea, en tribunales me van a pedir que sea inscrito la constancia de inscripción en el monotributo. A tribunales en realidad hay abogados que le pegan hasta el que pagaron el último mes. A tribunal no le interesa le si interesa que ustedes estén pagaron o inscritos. no pagaron. Inscritas. El problema, o sea, lo que le interesa al tribunal es que ustedes sean monotributistas y que ustedes les dejen una constancia, que ahora es la constancia obviamente vía web, de una factura por el recibo, una factura de haber recibido los honorarios. Y eso obviamente, si soy monotributista, lo tengo que hacer porque estoy habilitado para eso. Pero en la gran mayoría de los trabajos ven recibos comunes y silvestres, eh, salvo que trabajen para alguien que les pida una factura conformada de acuerdo a la legislación vigente. Porque si no es perder plata, es entregarla para que la gasten mal. O sea, el consejo que le está dando el profe es como profesionales independientes. Sí. Hay personas o clientes que a su vez tienen que rendir cuenta de los que le pagan a ustedes. Por ejemplo, si los contrata un consorcio, por allí tienen que rendirle cuentas a la administración, o el administrador tiene que rendir cuentas al consorcio de que les pagó un informe técnico y demás, y los gastos, qué sé yo. Entonces quizás les pida la factura. Quizá, no siempre piden porque Bueno, son especialistas en evadir esos bueno, años. pero puede suceder que se la pidan y nosotros como monotributistas, nosotros digo, no, nosotros como monotributistas tenemos que dársela. ¿Mm? Y hay otras personas que si ustedes le dicen, le hace falta factura, no, me la hagan. O sea, manejémonos siempre en ese O sea, la ámbito del factura debate. puede ser más como una constancia para él de que pagó eso y no que se lo vengan a reclamar otra vez. Pero no tiene nada que ver con la parte O sea, depende de tributaria. cada cliente. Si a mi cliente me dice, no, no me hace falta, doctor, hágame un recibito así Claro. como... Si me hace falta factura o me la piden para algo, yo le aviso. Entonces, bueno, uno le da factura común. O sea, no le hace una factura conformada. A no ser que quieran hacer todas facturas conformadas, que eso ya es una voluntad de cada profesión. Quedamos entonces que el actor no se presentaba, decía que ustedes debían notificarlo, eh, y que entonces, si no va al inicio de las tareas periciales el actor, eh, el tema es un problema del actor. O sea, ustedes pueden iniciar las tareas periciales colocando que el actor no se presentó. ¿Por qué? Porque si ya empezamos con una problemática con las partes del juicio, y se imagina lo que va a ser el dictamen pericial, va a ser un lío terrible. Generalmente no es así, yo lo pongo esto como casos de laboratorio de escritos. El caso número 2 dice, siguiendo el caso anterior, usted debe entregar el dictamen pericial. Acá hago una aclaración. ¿Cuándo debo entregar el dictamen pericial? El dictamen pericial lo debo entregar en principio a partir, contado el plazo, a partir de la iniciación de las tareas periciales. Supongamos que yo digo que las tareas periciales las inicio el 13 de octubre. Yo a partir del 14 de octubre tengo que contar 15 días hábiles y restarle si tengo algún feriado Fines de semana. o por ejemplo el 19 fue un asueto en tribunales por el tema del fallecimiento de un juez de cámara, entonces era un día no hábil judicial, entonces tienen un día más. ¿Qué es lo que sucede acá? Supongamos que ustedes inician la tarea pericial, se van a su casa, se ponen a ver las fotos,
a ver las notas que han tomado y demás, y se dan cuenta que necesitan otra visita. Si necesitan otra visita, tienen que aclarárselo después y decirle por escrito, obviamente, si estamos con el sistema de expediente electrónico, es más fácil porque yo abro la computadora y le mando el escritito al juez diciéndole a cualquier hora, chicos, o sea, yo se lo puedo escribir a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, a las 8 de la noche o a las 12 de la noche porque me desvele. O sea, a cualquier hora. ¿Por qué? Porque el escrito ingresa y lo va a tomar o lo va a procesar el tribunal en las horas hábiles. Antes, con el escrito en papel que todavía estamos coexistiendo, tenemos que presentar los escritos en horario de tribunales. O sea, desde las 8 hasta ahora es hasta las 2 de la tarde. Eso es el horario de tribunales. En cambio, si ustedes después de las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde, se pudieron sentar en la compu para mandarle el escrito, se lo puede mandar y es totalmente válido. Y va a ingresar, porque les van a poner, si ustedes lo consultan después, le dieron un número, si ustedes lo consultan, les va a figurar sin procesar. Eso quiere decir que no, que ingresó al tribunal, pero que nadie lo vio todavía. Ustedes todo le tienen que pedir al juez. Solicito a su señoría tenga bien considerar una nueva visita al lugar de los hechos por tal causa. Lo que haría que la fecha para la entrega del dictamen pericial se extendiera unos días más. Sí, le van a dar más plazo. ¿Se dan cuenta? No estoy pidiendo ampliación de plazo, estoy diciendo que en vez de iniciarse el dictamen pericial el día 14 de octubre, yo pido, o sea, yo aviso que tengo que visitar nuevamente y voy a ir el 20 de octubre. Entonces pido que el tribunal considere a partir del 20 los 15 días hábiles. ¿Se entiende? Por supuesto que esto es para ampliaciones de tiempo necesarias por cosas importantes. Si son pavadas como me gustaría haber tomado 2 o 3 fotos de un determinado lugar y pueden acceder, se van directamente, toman la foto y listo. No, no van a estar haciendo todo este mecanismo. A ver, no están citando las partes para otra visita y demás. Estamos hablando de que hay causas simples y hay causas complejas. Y dentro de las causas complejas pueden darse estas circunstancias. Supongamos que es un problema con Aguas Cordobesas y Aguas Cordobesas avisa que va a ir a abrir porque no habían podido ver el caño. Supongamos que estaba perdiendo para constatar que toda la tierra está impregnada de barro. Sí, o sea que hay agua, está todo mojado. Que ustedes era una de las cosas que habían, y es una de las cosas que ustedes piden, porque ustedes pueden pedir, ya se les voy a explicar después, una ampliación de pericia, ampliación de puntos periciales y demás. Pueden pedir hasta un estudio de suelo, pero que se haga cargo de eso el que pidió la pericia, ¿se dan cuenta? Bueno, dice, considerado el punto anterior, el caso anterior, usted debe entregar su dictamen pericial. ¿Qué recaudos debe tomar en la presentación? Los recaudos que debe tomar en la presentación es, teniendo en cuenta la vigencia del expediente electrónico, enviar una copia al tribunal escaneada como documento adjunto el dictamen pericial y guardar la copia que les va a enviar, que les va a devolver el sistema de recepción del escrito, les va a devolver una copia con un número de ingreso y la fecha y la hora. Y después llegarse al tribunal, si estamos ya en una época normalizada, llegarse al tribunal con 2 copias del mismo dictamen pericial que mandaron, porque este dictamen pericial que ustedes mandan tiene que tener la firma y el sello. Nosotros todavía no tenemos
habilitado todo el sistema de firma electrónica. Entonces me voy a ir al tribunal con 2 copias. De esas 2 copias, una se la voy a entregar al tribunal y otra copia igual me la voy a hacer cargar. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona del tribunal me va a firmar como recibida la copia papel, me va a colocar la firma, la aclaración, la fecha, la hora en la que yo lo presento y el sello del tribunal. ¿Por qué? Porque seguramente yo con eso cumplimento el ingreso al tribunal de la copia papel, porque la copia electrónica ya la ingresé. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si yo no pude más, o sea, mandé la copia? Ahí hay Sí. alguien lo- ah, no. No. ¿Qué pasa si yo mando una copia que a mí me ha pasado? Y bueno, los primeros tiempos, chicos, bueno, está bien, ustedes manejan muy bien el sistema, pero no les ingresó el archivo. El archivo es el dictamen pericial. El tribunal, y ustedes le mandan a decir al juez y le adjunto archivo, se olvidaron, no salió, tuvo algún problema el sistema de tribunales, que no lo recibió, lo que sea. El tribunal, ustedes se tienen que fijar que lo hayan recibido. Entonces el tribunal seguramente va a contestar: por recibido le ha escrito, pero no se encuentra en la copia. Eso es para que ustedes le manden otra copia, porque el adjunto de dictamen no lo encuentra. A mí me sucedió este año, nosotros con los poderes de los clientes, obviamente venimos de un sistema que ingresábamos todo por escrito. Y el poder se lo hacíamos firmar ahí al cliente. Bueno, con todo esto del COVID se cambió todo. Y mi cliente que está viviendo, porque está trabajando en La Falda, me tenía que enviar una carta poder para yo poder estar en nombre de él en unas audiencias. Entonces me envía la carta. Y el tribunal entonces me dice: usted una vez que se la envíen, mándela. Yo no tenía idea cómo se mandaba. Le mandé como 5 veces. Ingreso a la última. Claro, porque yo la verdad que, a ver, el sistema de tribunales es como todo sistema que uno empieza a conocer una vez que la empieza a usar. Yo creía que mandaba el archivo adjunto y no lo había mandado. Está bien, los regularizan, me mandaron como 4 avisos diciendo: no se ve la carta poder enviada o no consta, hasta que se lo mando. Cuando cuando lo reciben, me colocan que yo debo expresar por todo este sistema de COVID, mediante una declaración jurada, que la carta original, porque yo mandé una escaneada, con la firma escaneada de mi cliente, que yo tenía que mandar un escrito donde diga que yo la carta original, que la carta poder original estaba en mi poder, y esto tenía carácter de declaración jurada, y si el tribunal lo requería, o sea, lo solicitaba, estaba a su disposición si tenía alguna duda. ¿Por qué? Porque ahora no se está recibiendo nada de papel. Ustedes van con un papel y le hacen asco. Entonces, ahora lo que querían era que el abogado, no sé por qué le creían al abogado, no creían a los abogados que decimos que es una declaración jurada. Bueno, no creen todavía. Yo la declaración jurada la tuve que guardar porque es la original, con los sellos y demás. En este momento el sistema es este por una situación particular. Si no estuviera esta situación particular, el tribunal me hubiera mandado a que yo le llevara el original de esa carta poder una vez que ellos la recibieron. ¿Para qué? Para juntarla al expediente papel. Con todo esto del expediente electrónico, ¿qué es lo que me obliga a mí como profesional, o sea, a ustedes que están actuando en esta causa? A que revisen, porque
a ustedes los notificaron para que aceptaran el cargo. Pero a partir de ahora, las notificaciones que le van a llegar van a ser notificaciones electrónicas. ¿Por qué? Porque ustedes ya están en el sistema. Y el sistema del expediente electrónico dice que es válida la notificación electrónica porque ustedes ya son usuarios. Salvo que sea una notificación acorde al código de procedimientos y que el código de procedimientos tenga establecido que esa notificación tiene que ser en formato papel, que son más acotados. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno. Dice, ¿qué recaudos debe tomar en la presentación? Y si presentan la copia papel, llevar dos copias, una para que se la carguen y otra para dejar en poder del tribunal. Vamos a dejar en la parte 2 que dice quién debe pagar los honorarios del perito oficial porque es más extenso el pago de los honorarios, la regulación del monto y la exigencia del pago. Esta es una cuestión que yo en 5 minutos no lo podemos ver. Una pregunta, Beatriz. Sí. ¿Vos el 27 les vas a dar los temas de segundo No, parcial? seguramente se los voy a dar este viernes. O sea, pasado mañana. Sí. Ah, bueno. Chicos, bueno, ahora vamos a la parte publicitaria. No es publicitaria. No, a los requisitos para regularizar y promocionar. A los avisos. Yo voy a ir pasando a medida que vaya corrigiendo. Primero lo voy a ir pasando por WhatsApp para que ustedes sepan. A ver, grupo 10, nota 8. La verdad que el grupo 10 ustedes van a saber quiénes son. O sea, cada uno del grupo 10 va a cuenta? tener un 8. Bueno, o sea, saben que cada uno del grupo 10 va a tener un 8. Y a su vez, el día viernes Viernes 23. 23, yo voy a tratar de prepararlo mañana. Si lo puedo preparar mañana y llego, se los mando antes. O sea, yo apenas lo tengo entre 22 y 23, a lo sumo 24, les voy a estar mandando los temas y las consignas del segundo parcial. ¿En qué consiste el desarrollo de temas? Todavía no lo tengo visualizado. Puede ser un caso práctico o puede ser un informe de pericial. Bueno. Ya ahí déjenme que lo piense mañana y lo termine de masticar. Puede ser una cosa mucho más práctica, como están trabajando en grupo. Me gustaría que fuera algo mucho más práctico porque una vez que ustedes finalicen el curso de la materia y la parte escrita que vayan a ver como profesionales y la van a ver una vez que se reciban y tengan la necesidad de hacerlo. Pero hacer un informe pericial, un dictamen y demás, y yo creo que estaría bueno, pues yo creo que les mande unos modelitos, entonces estaría bueno por ahí que nos pongamos en armar algo así. Déjenme que lo piense porque realmente hoy no lo he pensado, he estado con otras cosas. Pero los voy a estar mandando y queda abierta lo mismo la otra vez cualquier consulta por WhatsApp a cualquier horario. Yo apenas los veo le contesto, quieren llamar o por allí necesitan llegarse al estudio y bueno, con avisar y nosotros le decimos a qué hora estamos, se pueden llegar, o sea, no hay ningún problema. O sea, ustedes, yo lo que necesito es que se organicen para saberlo y a su vez voy a ir tratando de satisfacer las expectativas de ustedes, de los grupos que han presentado los trabajos y yo los estoy viendo y poniéndoles notas. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Chicas? Sí, sí, sí.
a vos te va a exigir primero una declaración de cuánto te llevas y las cosas que te llevas. El problema va a ser cuando vuelvas. Si vos traes cosas materiales que superen lo que te permiten, estaba viendo el otro día, mira, fue muy gracioso, una señora, no sé si ven por ahí unos programas que dan en Discovery. Claro, a ver, claro, pero pongamos, esta señora tenía. Ah, pero puede decir que los tenías guardados. No, pero podés decir que dan ahorro. Acordate que vos no tenés obligación de tener el dinero en dólares ahorrado en un plazo fijo Ni o en en el una periodo cuenta. en que el banco vendió, ni nada. O sea, lo tenías vos guardado Ponele, ya. yo lo puedo tener abajo del colchón o lo puedo tener en una caja de seguridad, los dólares. O sea, no es, a ver, puede ser un ahorro producto de una herencia, pero estamos hablando. Lo que la AFIP te va a controlar a vos es lo que vos saques y lo que vos entres. En general, si vos decís, yo llevo, qué sé yo, $20.000, supongamos, que es el Y, máximo, no, y no sé entras cuál es con el máximo. cosas por valor de 100.000, Claro, ventanas. por ejemplo, Pampita dice que cuando cumplió los 40 años ella había declarado que salía con $10.000. Y resulta que volvió con un reloj de una marca cara de oro, un Cartier, creo que una cosa así. Volvió con ropa nueva, y se notaba por las etiquetas, obviamente, que era ropa de marca reconocida y cara. O sea, que en realidad, sacando la cuenta, pues no son estúpidos, sacando la cuenta de todo, y todos objetos de valor. A ver, una pulsera de brillantes de Tiffany, qué sé yo, bueno, claro, sacando la cuenta le dijeron, oiga, doña, usted está ingresando más cosas de lo que usted Salvo que ingresó. acredite haber hecho ciertos trabajos afuera, entonces. Entonces, ¿qué le dijeron? Usted, lo que sobrepasa lo que usted declaró, porque usted no declaró que se llevó la pulsera de brillantes ni el reloj de oro, tiene que pagar el impuesto correspondiente si lo quiere conservar. Si no quiere pagar el impuesto, no, se lo queda la AFIP. Claro, hay cosas, Bueno, ¿no? eh, Y está bien. y te van a revisar. Ha vivido con ese dinero, no Y, ha comprado nada. y si ellos no pueden, a ver, ellos te van a revisar, obviamente, si vas a decir, no, yo no compré nada, claro que no compré nada. Y te van a revisar el equipaje porque es una facultad que tiene. Había una señora, yo no sé si ven ustedes algunos de esos programas que dan en Discovery Channel y todo eso, que es un programa que dan de las aduanas, uno de, claro, de los aeropuertos. Y una señora, no sé si vieron, que ingresaba, le dice, ¿qué va a declarar? Nada, nada, como vengo, tenía una pinta de señora no muy arreglada. Dice, bueno, dice, vamos a proceder a abrir El el equipaje. equipaje. Abren un equipaje como un ardo, o sea, las valijas eran como un ardo. Abren el equipaje y, ¡oh! Casualidad, se encuentran 10 carteras de marca original. Estamos hablando de carteras Chanel, Louis Eso es Vuitton, contrabando directamente. Dior. eh, Eran 10 carteras. Le dice, bueno, mire, el máximo de estos artículos de cartera de lujo, usted puede elegir dos. ¡Oh, la cara! De pobre. Dice, pero este yo lo tengo en uso. Bueno, dice, a ver, vamos a ver. Sacan primero, cada cartera. Yo no me llevo al exterior 10 10 carteras de carteras. lujo, todas en sus bolsas originales. Sacan una cartera y le dicen, a ver señora, dígame usted cuál es el desgaste de uso. O sea, a ver, pruébeme el desgaste de uso. Es más, yo creo que tenía hasta los papelitos pegados de los nylon, esos que vienen recubiertos. Sacaron las 10. Le dice, dígame cuál es la que usted usa. Y le dice esta. Muy bien, dice, ahora elija otra. No, no, dice, entonces puedo elegir tres. No, dijimos dos, porque las dos las compro afuera. O sea, no hay forma de demostrar que usted y esta las viene usando. Por eso mucha gente cuando compra ropa, ¿qué hace cuando compra ropa en el exterior?
Exactamente. Y si puede ver. Claro. Claro, entonces, ¿uno qué hace? Generalmente, si yo le pongo, diría mi cuñada, y si se la mezclas con los calzoncillos sucios, las Sucio. medias y la... Genial. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Le corta las etiquetas de nuevo, le corta las etiquetas también, esa de aduana, la Todo. estampillita, para pasarla, porque si no se la van a tomar como un artículo nuevo que entra dentro de los, acuérdense que nosotros tenemos un límite de ingreso, y ni les cuento, claro, entonces todo lo que excede la franquicia yo tengo que pagar el impuesto. Nosotros viajamos una vez a Bolivia y traíamos como 5 valijas. De las 5 valijas, obviamente, era verano. Yo Ah, traía como dos, 3 pantalones pues. dos tapas de piel. Hace frío, decía. Dice el de la aduana de acá de Argentina, qué frío que hace, ¿no? No, le digo, usted sabe que yo ahora tenía frío, porque yo soy muy friolenta, hacía como 50 grados en Salta. Pero le digo, nosotros de acá estamos en un tour que nos vamos a Machu Picchu y de ahí nos vamos a Canadá. ¿Qué sé yo? Bueno, dice, vaya así, porque si yo la tengo que Porque dejar, la dejo en la Cana, dejo usted. presa. Bueno, a ver, pero son, a ver, mentiritas piadosas. Hay gente que trae para negociar. Sobre todo, acuérdense que los que buscan, no sé si ustedes han pasado por la aduana chilena. La aduana chilena tiene mucho, pero mucho, mucho celo, por lo menos la que pasé yo acá en la de Mendoza, la de Cristo Redentor. Eh, en esa, que, o sea, yo a la aduana argentina nunca la vi hacer esos operativos. Nos hacían pasar con valijas, con carteras. Primero, la cartera obviamente la tenía cada uno de los propietarios, y el perro pasaba y olía la cartera. Después olían las Pero buscaban maletas. droga. Claro, y a una persona, fíjense el celo, le encontraron en ómnibus, en ómnibus todo baja, pero les digo, era un día encima de frío en diciembre, nevaba y llovía. Ustedes no saben lo que era eso. Había un ómnibus que encontraron algo raro porque el perro pasó por la bodega, no los habían hecho bajar porque era un día muy feo. Y el perro se plantó, tuvieron que bajar todo de la bodega, abrieron todo. O sea, el despelote que era en la playa esa de la aduana, abriendo valija por valija. Valija. Y que era un salami. Un salami. Bueno, pero por ejemplo en Chile nosotros veníamos en un tour, en un colectivo, y a una persona le encontraron 2 naranjas. Ustedes saben muy bien que una de las prohibiciones es Cierto, la barrera pasar. sanitaria. Claro, es pasar, no se puede pasar nada de comestible ni los fitosanitarios, o sea, ni plantas. Había que rogar, estaban en buenas esto, porque esto te lleva a colocar multa. Bueno, ¿qué le dijeron? Yo miro para otro lado, usted tírelo. Y ustedes vean que lo tire, porque si no lo tira, Tengo por un le ponemos multa a todo. Pero bueno, son cosas que tienen su cuidado. Eh, no es una cuestión de tratar de pasarla por vivo, sino una cuestión de que y la aduana depende de la FIP, chicos, vive de lo que quitan a la gente, y ahora más lo que comían. van a hacer una gran venta de cosas que han sacado. Sí, pero eso para los consejos. Así que bueno. Pero sí, sí, hay que tener un poco de cuidado y ser un poco ordenado en eso. Sobre todo nosotros que somos los que por ahí uno se va a vacacionar y no trae grandes cosas, trae absoluta porquería. O sea. Pero por ejemplo en Colombia a mi hermano le rompieron la valija porque un perro que ya estaba medio ya para jubilarse hizo así, olió, y bueno, le agarraron y le abrieron con un cuchillo la valija. No tenía nada, obviamente. Entonces el perro lo tendría que haber puesto preso, pero bueno, somos los gastos.
Mira, mi hermano con tal de salir de Colombia, Claro, agarró la valija. podés tener todo el derecho del mundo a reclamar que te paguen. Tenés 6 meses ahí. Ya. ¿Sabes lo que hizo la aerolínea? Agarró, ¿viste? ¿Cómo eran esos rollos De nylon, de sí. nylon? Y le dijo, pide, hagamos una cosa. Si usted Bueno. quiere, se le pagamos nosotros, pero vamos, ¿no? Vamos. Porque, porque Esto van a Colombia es buscar la peligrosa. bola. Así que yo le diría, no encontraron nada porque mi hermano ya se iba a pelear. No se pelee. Yo le arreglo la valija, después solucionamos el tema, porque le decía, es una valija cara. No, casi no le. Uno por ahí lleva. No, pero es la Y bronca. claro, era porque era que los tratan como delincuentes y la culpa la tenía el perro este, estúpido que está. Pero bueno, uno cuando está en el exterior, chicos, eso uno lo va aprendiendo y trata. Y claro, porque les digo, si ustedes se ponen a ver, vieron lo que ha pasado con esto de la pandemia, de la gente que todavía hay gente en el exterior que no se ha podido volver. Y chicos, los consulados argentinos y las embajadas argentinas, si no somos hijos de o alguien que tenga alguna influencia, no nos dan mucho bolilla. Entonces, ¿qué es lo que le dijeron? Y mi hermano también sacó la cuenta. Valija bajo el brazo y nos vamos de Colombia porque no me va a sacar ni la corte la haya de acá. Entonces, más vale hacer el papel de pavo argentino y volverse. Eh, ¿Por qué? Y porque estamos en desigualdad de condiciones. Yo en eso sí los comparto y, y he visto gente bien tratada. Yo en Chile, por ejemplo, fuimos muy bien tratados y la realización fue muy acorde. Cuando entramos a Argentina también, la aduana argentina muy bien, o sea, y he visto otros lugares donde se especializan en maltratar al claro. Darte dolor de cabeza. Jóvenes, buenas tardes. Nos vemos el 27 a las 5:30 de la tarde. ¿De acuerdo? Cualquier consulta, WhatsApp, lo que Profe, necesite. Sí, Sí. no me quedó claro si el viernes entregan para hacer el trabajo grupal, ¿para cuándo se entregaría? sí, yo lo voy a estar entregando en lo posible entre jueves o viernes. No, no nosotros. ¿A cuándo No, lo entregan ellos? ¿cuándo era? Que habíamos dicho. Cuidado con la... ¿Cuándo era que habíamos dicho? Venga, más tarde el miércoles 4. Y yo les diría, apenas lo pueden ir haciendo y mandándolo, mándenlo primero porque se lo sacan de encima. Segundo, porque no va a ser tan complejo, porque no va a ser desarrollar temas teóricos en principio por lo que te estoy pensando. Eh, No, pero seamos concretos. Miércoles 4. Bueno, Tienen que profe, estar gracias. todos los trabajos aquí. bueno, a cualquier problema, dificultad que tengan, supongamos, se cortó la luz, no tengo internet, no, a mí se me borró todo un escrito, lo tuve que volver a hacer. Bueno, eso, chicos, lo charlamos y vemos, porque son situaciones especiales. Y, pero no se les va a cortar la luz a todos los del grupo. A mí se me borró un escrito y tuve que hacerlo toda la noche. Y lo tenía que presentar al día siguiente. Alguna lo debe de poner. Tuve un problema grave con la computadora que, bueno. Así que, bueno, cualquier cosa ustedes consulten. ¿Mm? Yo voy a estar mandando el 22, 23 casi seguro los temas. Los voy a ir haciendo yo mañana. ¿Eh? Pero no es un trabajo, es un parcial, chicos. ¿Eh? El parcial ya es. Yo nota de No, parcial. no voy a hacer trabajo práctico porque no vamos a llegar en los tiempos. Titúlenlo como segundo parcial de ingeniería legal. Y pongan la fecha. Y el primer parcial lo estoy corrigiendo y voy a ir aportando las notas por grupo, porque nosotros también tenemos que ir haciendo planillas y demás, y son 190 alumnos. Cualquier cosa, chicos, me mandan WhatsApp. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda, chicos? Chicas. Chiques. Bueno, Ok. cualquier cosa.